Psicoment, una nueva manera de ver la psicología, con Emanuel Ferreira. Por más información, @Psicoment en Instagram. Hola, buenas, bienvenidos a Psicoment. Yo soy Emanuel Ferreira, estudiante de psicología, y en este programa vamos a estar hablando sobre los ataques de pánico. Vamos a contar con la presencia de la psicóloga Alejandra Santos, que es de Valencia, España. Es un tema que le propusieron a ella en su página. La verdad, muy interesante. Tratamos de abordarlo de una manera más distendida. Tratamos de no hacer tantas preguntas estructuradas ni armar tantas preguntas, en el hecho de que era más dinámico si se nos iba ocurriendo cosas en el momento, tratar de ir asimilando, tratando de hacer asociaciones, tratando de dar ejemplos. La verdad que me parece un programa muy entretenido y sin más que decirles, los dejo a continuación con el mismo. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? Bien, bueno, venimos hace días más o menos tratando de ver qué tema hacer de nuevo. Nosotros ya habíamos grabado un programa, estamos como quien dice repitiendo y llegamos como quien dice al acuerdo de hablar sobre el tema de los ataques de pánico, todo lo que es referido a eso, cómo se desencadenan, cómo podemos pararlos, el tema de la contención, de lo importante que es tener un entorno que sea fructífero para ayudarnos a eso. Y como para comenzar me gustaría que des una visión general de lo que sería un ataque de pánico y para que la gente tenga idea. Vale, un ataque de pánico no es más que una visión distorsionada de la realidad. Es que le damos a un estímulo un, una connotación más negativa de la que realmente tiene, ¿no? Por ejemplo, una connotación coherente sería cuando vemos un león y echamos a correr. Un estímulo peligroso, evidentemente, nosotros lo evitamos o escapamos. ¿Cuándo sería un ataque de pánico derivado de la ansiedad? Evidentemente, cuando vemos un estímulo que no es peligroso, pero nosotros sí le damos esa connotación peligrosa. Por ejemplo, una persona que tiene un ataque de pánico cada vez, por ejemplo, que tiene una entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo no es un elemento o un estímulo aparentemente peligroso, sino que esa persona le da un valor más peligroso, más negativo del que realmente es. Entonces su cuerpo reacciona como si realmente ese estímulo fuera tan peligroso como él o ella se piensa que es. Sí, claro, en realidad, bueno, estaba viendo yo que a lo que el hombre creó la sociedad y como que muchos peligros de los cuales antes estaba expuesto, por ejemplo, animales salvajes y Por todas esas ejemplo, claro. cosas, o sea, el estrés es algo natural, es un mecanismo de defensa en realidad. Es como que es el que activa el Exacto. cuerpo, es el que activa el cuerpo para ponerse en un modo de lucha, en un modo de huir o lo que sea correspondiente a la situación. Y como nos quitaron eso, ahora vivimos en sociedades, y como quien dice los peligros esos de que estás capaz que vas a buscar una fruta o algo para comer y te ataque un animal salvaje, como ya no son tan probables, el hombre como quien dice tiene que seguir teniendo esos momentos y los asocia, como decís vos, una entrevista laboral, una Exacto. pelea con su pareja, una discusión con un amigo, es como que siempre tiene que estar y es como que está arraigado más a lo biológico también, ¿no? Sí, tú lo has dicho muy bien, es un mecanismo de defensa, pero cuando ese mecanismo de defensa actúa incorrectamente, evidentemente, ¿cómo nos perjudica nuestro día a día? Porque, por ejemplo, en el caso que está, siguiendo el caso que estamos hablando, cuando una persona va a una entrevista de trabajo, le entra un ataque de pánico, realmente no es bueno en ningún No. sentido. ¿Por qué? Porque esa persona no va a poder desarrollar sus habilidades cognitivas de manera adecuada, entonces seguramente no le dan el trabajo por tener un ataque de pánico. Entonces, cuando ese mecanismo de defensa no realmente no nos defiende, no hace su función, es cuando tenemos que trabajar con eso. Cuando, como tú bien dices, antiguamente, en la prehistoria hablamos, cuando ese mecanismo de defensa actuaba correctamente, evidentemente sí hacía su función, que era defenderse uno mismo. Sí, y el tema está, me parece a mí, en cómo abocar esa fuerza que te da el ataque de pánico, esa adrenalina que podría decirse. Por ejemplo, a mí es una cosa que me gusta mucho el hecho de ponerme capaz que frente a personas y dar una charla o hablar, pero igual yo por dentro siento como que se sentís ese nerviosismo, esa aceleración, esa como que a veces te afloja un poco las piernas. Pero, por ejemplo, a mí en cierto punto me gusta sentir eso.
porque en realidad es como que te sentís más vivo en realidad también. Obviamente Sí, es como evocar ese miedo y cómo evocar esas cosas, me parece. Pasa que a veces es claro, como que a algunos los paraliza, a otros lo toman como una fuente, como quien dice, para tener más fuerza todavía. Y hay personas que como quien dice no los deja moverse, no los deja reaccionar. En el caso me parece que es el ataque de pánico, es un caso claro en el cual a una persona, como decís vos, puede dejarla sin tener un trabajo importante, capaz que está muy capacitado para ello, pero por tener esa primera impresión, termina truncándose esa posibilidad. claro, lo que tú dices es sentir estrés, que es normal sentir estrés delante de algo que para ti sea importante, como por ejemplo una conferencia delante de 100 personas, ¿no? Por ejemplo, o hablar ahora mismo aquí, o en directo, que sería Más, más, más riguroso. más tensión, ¿no? Habría más tensión. Eso sería normal y de hecho sería beneficioso. ¿Por qué? Porque se produce una activación de las habilidades cognitivas, ¿no? Mejora tu atención, tu memoria, tu capacidad de lenguaje, pero el problema es cuando ese estrés o ese pico de ansiedad sube mucho. ¿Qué pasa? Que lo ideal es que cuando tengas que hacer algo que exija tus habilidades, suba un poquito. ¿Por qué? Porque tú estás más activo y tus capacidades cognitivas también. Pero el problema está cuando se va mucho. Cuando se va mucho es cuando a nosotros nos perjudica porque no está en nuestros límites, nos desborda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos desborda, entonces nuestras capacidades cognitivas no es que aumentan, sino que aumentan tanto que ya no son adaptativas. Claro, y además empiezan los pensamientos irracionales, la paranoia, crees que todo está confabulado contra vos y son cosas muy Mm. asociadas y como quien dice, es como una escalera y primero está el estrés y luego va subiendo y tipo como quien dice, allá arriba se encuentra el ataque de pánico, que sería como que el punto extremo de todo esto, que es lo que te paraliza completamente. Pero hay también, hay posibilidades que, por ejemplo, un ataque de pánico se reaccione de una manera completamente opuesta a estar paralizado y se llega a la violencia o una situación violenta, podría decirse. Sí, claro, a ver, hay muchísimas reacciones delante de un ataque de pánico. Un ataque de pánico, como tú bien has dicho, es un pensamiento irracional. Es algo que no tiene bases. De hecho, de lo primero que trabajamos en terapia es esos pensamientos irracionales que sustentan ese ataque de pánico. Entonces, lo primero que hacemos es trabajar bajo esos pensamientos y observar lo que ahora acabas de decir tú, la conducta. Hay gente que reacciona con una conducta de escape, por decirlo de alguna manera, ¿no? De escapar de la situación, y otra gente se le desborda y puede, no suele pasar, pero sí, bueno, puede pasar de reaccionar de manera violenta, de manera muy impulsiva, más que violenta, impulsiva. Sí, Entonces, de las dos cosas que hay que trabajar es los pensamientos que sustentan esto, los pensamientos irracionales que no tienen base para que una persona se lo ha creado en su cabeza, pero realmente no tiene ninguna evidencia, ¿no? Y las conductas. Las conductas ahí tenemos que trabajar con ellas porque la persona que está entrando en el ataque de pánico ha entrado en bucle. Es decir, está haciendo una conducta que no le lleva a estar mejor, sino que le continúa llevando a dar a tener más ansiedad, ¿no? Por ejemplo, una persona muy típico cuando tiene un ataque de pánico es comprobarse el pulso, ¿vale? claro. Comprobaciones, comprobar el pulso, medirse la tensión. Son cosas que la persona piensa que de esta manera va a parar el ataque de pánico y lo que hace es lo contrario. Se toma el pulso y claro, como la persona está nerviosa, el pulso aumenta y al tomárselo aumenta más. Entonces, el círculo continúa. En este El ataque de ansiedad con respecto al ataque de pánico, ¿podría considerarse que son, como quien dice, niveles o son cosas diferentes? No, realmente se utiliza el término para la misma cosa, ¿no? Para cuando pasa esto, ¿no? Cuando nos desborda la situación. Es una ataque de ansiedad, ataque de pánico significa que nos desborda. Es una ansiedad que nos desborda. Sinceramente, es subjetivo, ¿eh? Pero durante un corto periodo de tiempo. No significa que solo pase una vez, sino que, por ejemplo, el ataque de pánico dura máximo, por decirlo, siendo exagerados, una hora. Y me parece mucho. Como mucho el pico dura unos 20 minutos o así. Sí. No es como la ansiedad que se puede mantener más Claro, en puede el ser más tiempo. generalizada. Exacto, eso es. Y por ejemplo, las personas que sufren ataques de pánico o ataques de ansiedad,
¿Es porque están más predispuestas biológicamente para que les pase eso? ¿O puede ser una persona que le pasa a cualquiera y más que nada lo llevan a circunstancias que sean ya sea sociales, de su vida cotidiana, lo que hagan el día a día? ¿Eso afecta mucho en lo que sería respecto a lo que es el ataque de pánico o el ataque de ansiedad? ¿O ya como que dice biológicamente hay personas que están más predispuestas a que le pase? A ver, hay estudios de muchos tipos. Hay gente que por genética, pues en su familia ha habido más problemas de ansiedad o de depresión, en este caso ansiedad, y tiene más predisposición, pero si realmente no hay un ambiente que propicie que aparezca esto, no tiene por qué parecer. Y al igual que al revés, hay personas que no tienen ninguna base genética que les pueda llevar a tener, en este caso, un ataque de pánico, pero situaciones de la vida le llevan a que lo tenga. Entonces, yo diría que influye, en psicología siempre decimos, como tú bien sabrás, que es una interacción entre el ambiente y la genética, Claro. pero que sobre todo la genética está como así latente y el ambiente puede que despierte eso, puede Claro. que realmente no se Puede despierte prender nunca. esa mecha o no, o sea, pero Exacto, claro. claro. Y en el tema de que, por ejemplo, que tengas una persona que esté predispuesta y una persona que no, y el ambiente prende esa mecha, ¿va a explotar más la persona que está predispuesta que la persona que no está predispuesta biológicamente o más o menos tiene la misma explosión? Digo, a nivel de gravedad, que podría decirse que se empeore la situación o que se lleve a una situación en la cual podríamos decirse en caso extremo suicidio o el caso extremo de una persona que sea violenta con las personas de su entorno y que como que transmita y como que dice contagia a los demás de esa de esa de ese problema que tienen y lo lleven y lo arrastren su problema, ¿no? A ver, en este caso, realmente la genética aquí lo que haría es que, claro, muchas veces decimos genética, pero también hay otra cosa que no tenemos en cuenta, que es, por ejemplo, una persona, imagínate que su madre o su padre ha tenido ataques de pánico, aprendizaje vicario, eso quiere decir, ha visto cómo reacciona en el caso de que lleva con ellos. Entonces ya no estamos hablando de genética. Claro, Sí, una parte sí, pero estamos hablando del ambiente. Entonces, mayor gravedad o menor gravedad, pues puede ser que de haber visto cómo reaccionaba alguien cercano ya, puede que tome ejemplo y se entienda más, asuste más, o realmente, o por otra parte diga, vale, esto le pasó a mi madre hace 10 años, yo lo he visto y sé que al final no pasa nada, no le va a entrar un infarto, no le va a entrar nada, entonces me quedo más tranquila. Depende, es una situación muy individualizada. No obstante, en el caso de ataques de pánico, creo que la genética influye más bien poco. La genética como tal, ¿eh? Así como, por ejemplo, en temas de esquizofrenia o donde hay brotes psicóticos o bipolaridad o demás, donde hay una psicosis, sí que suele influir más en la base genética. En los ataques de ansiedad veo que no tanto y te explico por qué. Porque veo que el patrón de comportamiento de la mayoría de pacientes es muy parecido, habiendo una base genética o sin haberla. claro, sí. Y, por ejemplo, hay una manera en la cual, que mediante nuestro estilo de vida, que podamos, como quien dice, pararlo o disminuir la intensidad de las consecuencias que nos generan, o una manera, como quien dice, de sobrellevarlo mejor en actividades que podamos realizar. A ver, realmente es un proceso largo, ¿vale? Es un tratamiento largo, pero más o menos, si te refieres al momento que te pasa, ¿te refieres al momento que te pasa o te refieres a No, en durante? general, por ejemplo, una persona que diga para su vida, yo quiero hacer esto, por ejemplo, esta actividad porque considero que más adelante me va a decir, me va a ayudar a que tenga menos Vale, posibilidades de que me pase esto otro. vale. Por ejemplo, actividades que te ayudan. Realmente, a ver, para explicar esto tengo que explicar otra cosa. Cuando tenemos un ataque de pánico, lo primero que hay que hacer es focalizar la atención en algo, ¿vale? Para darte cuenta que realmente lo que está haciendo tu cuerpo es focalizar la atención en ti mismo, una autoobservación enorme, ¿no? De hecho, notas que eso, que mucha gente dice la primera vez que me pasó creía que iba a morir, ¿no? Entonces, actividades que puedan ayudarte para si te pasa o si te está pasando ayudarte, pues actividades en las cuales tú focalizas tu atención. Es decir, por ejemplo, haciendo un deporte que te guste, ¿vale? Porque ahí tienes la atención focalizada y haciendo actividades en las que cuando las estás haciendo no pienses en otra cosa. No sé, pueden haber miles, por ejemplo, tocar un instrumento es una
a no ser que seas un profesional y lo toques de manera muy automática, mediante el aprendizaje, tu cabeza está en las notas, en saber tocar, en demás. Actividades básicamente en focalizar la atención. Focalizar la atención en algo, de lo que se trata el mindfulness, ¿no? Focalización de la atención en algo. ¿Por qué? Porque cuando pasa un ataque de pánico, si sabes focalizar la atención en un estímulo externo, probablemente lo sepas parar antes. También aprender a respirar. Yoga, por ejemplo, la actividad de yoga va genial para los ataques de pánico porque no solo haces deporte, bueno, haces estiramientos y demás, y es beneficioso físicamente, sino que también te ayudan a respirar y aprendes a cómo respirar para relajarte, porque muchas veces el ataque de pánico se produce por una hiperventilación. Cuando estamos nerviosos sin darnos cuenta, hiperventilamos, ¿vale? Al hiperventilar notamos que nos falta el aire y justamente es lo contrario, tenemos mucho aire, por eso no podemos aspirar tanto, ¿no? Aspirar más. Entonces lo que hay que hacer es respirar el diafragma. Respirando diafragma, ¿qué tenemos? Pues inhalar menos aire para que nuestro pecho se vaya poco a poco restableciendo, el corazón poco a poco. Entonces, una de las cosas para que te ayuden a focalizar la atención, pues también yoga, entre otras cosas. Sí. Algo que exija tu atención. Sí, claro, o sea, y no luego, o sea, llevarla a vos, o sea, también, porque a veces, por ejemplo, vos decís, voy a ver una película para distraerme, y estás viendo una película y vos decís, pero esto es lo que me está pasando a mí, y es como que ya después, ya mismo volvés a vos de nuevo, y es lo complicado, es como que a veces hay personas que dicen, están viendo algo de otra cosa, y ya inmediatamente con una pequeña conexión lo llevan a uno mismo. Bueno, el caso de, por ejemplo, esto es un chiste, tipo, se da por común, que cuando terminan una pareja de novios dice, vamos a salir de fiesta, no sé qué, para olvidarme. Y dice, ¿querés agua? Y tipo, y él tomaba agua también. Viste que tipo como claro. Claro. Entonces es como que siempre están llevando eso a su vida. El tema es como quien dice distenderse y encontrar algo que no tenga tantas conexiones con uno mismo o por lo menos eliminarlas. Claro, eso pasa sobre todo, yo siempre les digo a alguna persona que viene aquí por ataque de pánico, cuando intentamos no pensar en un elefante rosa, siempre pensamos en el elefante rosa, ¿no? Y aunque el elefante vuelva, lo primero que hay que hacer es aceptar que está. No intentar evitar que no esté, porque cuanto más intentemos evitar pensar algo, más lo vamos a pensar. Sí. Exacto. Pero ¿cuál es la técnica? El pequeño truquito. En lugar de pensar, como si yo te digo, no pienses en el elefante rosa, tú vas a seguir con ello, tú y yo y todas las personas. El truquito está en, vale, el elefante rosa está ahí, no podemos evitar que desaparezca, lo aceptamos, pero sí podemos desplazar su atención o al menos no darle tanto valor a los estímulos si pensamos en un caballo azul. Sí. Entonces es esa práctica, ¿no? Es la práctica de, vale, no quiero pensar en el elefante rosa, primero lo acepto y cada vez que aparezca lo acepto, no me enfado por tenerlo, ¿vale? Y no pasa nada por tenerlo. Claro, darle un lugar. Necesitamos pensar, exacto, pero por otra parte yo he creado el caballo azul, que el caballo azul es el que, le da menos importancia al elefante rosa. Entonces poco a poco va desapareciendo. Eso también lo podemos relacionar, como quien dice, para aceptarnos a nosotros mismos. Porque a veces es como que lo que somos realmente podría ser... en realidad los complejos que tenemos de nosotros podría ser ese elefante rosa que cada vez que aparece lo queremos como quien dice sacar de plano. Claro. Y estaría bueno, tipo, cuando sos feliz realmente es cuando le das ese lugar al elefante rosa. O sea, cuando le das ese lugar y pones, por ejemplo, el ejemplo que vos decís del caballo azul, pero el caballo azul sería lo que vos querés construir, pero aceptando que está ese elefante rosa. Entonces es como que... Exacto. Aceptar lo que ya tenés. Exacto, y cuanto más la aceptes, más rápido desaparecerá el complejo, el pensamiento o lo que sea el elefante rosa. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que no intentamos evitar nada, lo aceptamos. Sí, eso es lo... Lo intentamos aceptar de manera más o menos neutra, ¿no? Decir, bueno, está aquí porque vive con nosotros, pero lo vamos a aceptar. Sí. Y va a desaparecer. En su momento, pero va a desaparecer, o por lo menos aparecer menos veces. O por lo menos ya no lo vamos a ver tan grande o tan rosa. Exacto, claro. Le vamos a dar a ese estímulo el valor realmente que tiene, no un valor mayor. Claro.
Es como que nosotros lo exageramos a veces y lo magnetizamos y está exagerado realmente. Y cuando te das cuenta, no es tan ni tan elefante ni tan rosa y es más común de lo que pensamos. Eso pasa mucho. Bueno, no Claro, sé cómo, exacto. más o menos, ¿qué experiencia tenés vos con los pacientes que vienen a consultarte por esto, por los ataques de pánico? Los ataques de pánico, en primer lugar, es algo que asusta mucho porque no sabes qué te está pasando. Lo primero que haces es ir al médico. Eso, lo primero que suelen hacer los pacientes, a no ser, por ejemplo, que seamos psicólogos y más o menos sepamos por dónde va la cosa, ¿no? Pero si no tienes nada de idea de lo que es un ataque de pánico, Claro. lo primero que suelen hacer es ir al Es médico que, para es ver que si tienen vos, algún es que en problema. realidad vos lo sentís físicamente, entonces es como que te asusta, porque capaz pensás que es un infarto, Claro, claro, capaz que pensás que, o sea, exacto. puede ser una ACV, lo que sea, vos sentís una presión, sentís un dolor, es complicado. No, no, la persona que lo está sufriendo piensa realmente que se está muriendo. Sí. Realmente lo piensa. Entonces, lo primero que hace es ir al médico. ¿Qué pasa? Que el médico le hace un electrocardiograma, le hace pruebas, le da anticepam y a casa. Quiero decir, ve que no le pasa nada y realmente le da un relajante y ya se le pasa, ¿no? Entonces, ya cuando toma la decisión de venir, tiene lo que está diciendo, a pesar de que asusta mucho por los síntomas que tiene muy buen pronóstico. Sí. Muy buen pronóstico. Y cuanto antes lo trates, mucho mejor. Porque si no lo tratas a tiempo, puede derivar hasta en agorafobia, que ahí viene un poquito el problema. Yo ahora que estamos hablando, ¿no? Y estoy pensándolo ahora justo en este momento, ¿no? Que estábamos hablando Sí, de antes, la prehistoria, el tema de por qué se desencadenaban los ataques de pánico, y era por un método de defensa. Nosotros podríamos decir que el ser humano, o sea, nosotros somos animales también, que es violento ya por naturaleza y en realidad el ataque de pánico se desencadena por no poder liberar una reacción de defensa, como quien dice, violenta ante la situación que nos está, como quien dice, oprimiendo o poniendo en peligro. no te acabo de entender, pero creo que es como que socialmente no puedes hacer algo que lo darías si realmente Claro. estarías Ahora, el defendiéndote. ataque de pánico como que sería la Sí, consecuencia de no poder liberar esa como que dice, esa violencia como para defenderte ante la situación que podría decirse. Pasa que no sería, sí, claro, porque obviamente vas a una entrevista de trabajo y vos te pones nervioso porque la otra persona capaz que es seria y te hace preguntas complicadas, obviamente que no va a meritar sacar un cuchillo y pegar una cuchillada porque no es que está atentando claro, contra tu claro. vida, ¿entendés? Pero digo, es como que a lo que cambió el término moralmente porque se construyó la ciudad sobre lo que es el peligro, entre comillas, para la persona, al no poder desencadenar eso que se toma también como parte como que innata de defenderse, es como que se genera el ataque de pánico por una acumulación de no poder sacar eso que nos está oprimiendo, ¿no? Claro, puede ser, al no ser el estímulo realmente peligroso, tu conducta no es del todo la proporcional a lo que O no piensas. sabes cómo, O o no sea, la sabes conducta, cómo exteriorizarla, ni cuál sería la proporcionalidad. Eso también puede ser. claro, la conducta no va acorde a los pensamientos, entonces puede ser que ahí también sea el problema. Evidentemente, por lo que tú dices, no vas a reaccionar de manera violenta a Claro, una entrevista, pero sí que es verdad que lo que te pide tu cuerpo no es lo que está haciendo. claro. Entonces sí, puede que eso sea uno de los mecanismos subyacentes que tiene, que vamos, que crean el problema. Entonces, lo primero que hace una persona con ataque de pánico que tenemos que evitar son comprobaciones, ¿En qué estilo? porque realmente no le está pasando nada. Comprobarse el pulso, ¿no? El pulso cardíaco, vamos. Tomarse la tensión, por ejemplo, marearse y sentarse. Realmente no te estás mareando. Eres tú el que piensas que te estás mareando. Sí. Realmente el corazón te va rápido, es normal. Estás nervioso, es normal. Pero si tú te lo compruebas, perdón, te va a ir más rápido. Entonces, lo primero de todo, evitar las comprobaciones. Sí. Y de hecho, un poco más avanzado el tratamiento, al principio no, porque creo que es una bestialidad, sino cuando ya lleva unas cuantas lesiones, es provocar esos síntomas. Por ejemplo, si la persona se marea, puede parecer un poco risa, pero es Sí, sí. cierto, se hace, ¿eh? Si la persona se marea, se puede provocar el mareo en una silla de estas que da vueltas, Sí, sí, no, es que es así, ¿vale? sí, por ejemplo, hay personas que podría decirle tomarle gracioso,
Pero bueno, en conductismo, por ejemplo, se trata mucho de lo que son fobias. Entonces Claro, es como que hay personas, por ejemplo, que tienen fobias a viajar en transporte público, en tren, en autobús, y hay personas que van al psicólogo para tratar esa fobia, y después de llegar a ciertas sesiones, cuando se cree que se está próximo a solucionar ese problema, los hacen viajar sí. en autobús o en Claro, es lo que tiene que colectivo hacer. y van con el psicólogo. Pero O el sea, objetivo de claro, el objetivo de esto es que realmente vean que si haces esto no sí, va a justo pasar nada. imagínate, están viajando y justo choca el autobús y como que sería... Justamente, eso sería ya el colmo, pero vamos, Pero eso la probabilidad es muy baja, pero bueno, podría podría pasar. pasar. Pero por ejemplo, en el caso de ataque de pánico, también una de las cosas que he dicho, ¿no? Dar una silla vueltas y sentir como al mareo. También otra de las cosas era adrede, Sí, sí. provocarte la ventilación, respirar de pecho. Y al ver que respirar de pecho realmente tienes los mismos síntomas y ves que teniendo esos síntomas no pasa nada, es completamente normal y estás bien. Entonces, cuando te venga un ataque de pánico y los tengas, verás que es completamente normal y que estás bien. Sí. Poniendo Entonces, a pensar esto, es como que los actores tienen el poder de controlar eso, o poder exteriorizar o somatizar lo que tienen que sentir. Eso está bueno, sí, como que llama sí, mucho la sí, no, es atención. verdad, sí, Porque, o sea, a es veces verdad. generan llanto, generan emociones, es como que... ¿Podría Claro, pero ser... realmente, ¿Se ha hecho algún estudio estudiando a los actores y en el tema de cómo controlar los ataques de pánico o pues algo de la eso? verdad no tengo ni idea, pero sí que es verdad que lo que tú dices, que cuando él se lo está provocando, realmente está provocando la capacidad para controlarlo. Sí. Podríamos hacer un Entonces, sí estudio. que es cierto. No, estaría bien, estaría bien. Por ejemplo, la película no tiene nada que ver con el ataque de No, pánico, pero ¿eh? ya que Pero estamos... es la última que he visto, es la última que he visto de rollo psicológico que me gustó mucho, la de Múltiple. No, no la No sé vi. si la has visto. No. Una persona que tiene no sé cuántas, Ah, sí, no sé sí. si 20 No, sí. Pasa personas. que tiene diferente nombre. Se llama Fragmentado. Acá, en América Latina. Ah, vale, vale. Sí, Sí, es sí. que no resulta No, que sí, es que cambian los cambian los nombres. nombres de España a América Latina, Sí, cambian los nombres, sí. realmente no tiene mucho sentido, Está pero muy bueno, buena la pues película. sí, claro, esa persona realmente acabaría. Pues yo imagino que después igual tendría que ir a esta terapia, ¿no? De la del esto mental, ¿no? De la lavadora mental que se hacía él mismo, interpretando sus Sí, personajes. la que tengo que Que ver sí que es un actor, pero que es la segunda, que está muy buena. Me parece que tiene por lo que va, por la línea que va, no la vi yo todavía. Pero es como que te habla de realidad, es lo que me interesa a mí, el poder que tiene la mente, porque todos ven el poder negativo que tiene la mente al afectar al cuerpo. Pero si tiene el poder negativo de afectarlo, me imagino que también uno cuando está feliz, o sea, vos sentís ese poder positivo. Pasa que como que claro. no estamos mucho tiempo, no le damos mucha importancia. Es como que a veces estamos más tiempo, le dedicamos más tiempo a autocompadecernos que a disfrutar y aprovechar de lo positivo. En la segunda Y película, sí, realmente muchas veces estamos bien y no sabemos por qué. Y uno de los ejercicios que también hago realmente con la mayoría, pero con ataque de pánico también lo hago mucho, es hacer como un diario por ejemplo, relacionar si estás muy bien o estás muy mal, ¿no? Ponerme en el mismo día, por ejemplo, lunes, estoy muy bien. Vale, dime qué has hecho ese lunes. claro. El martes estoy muy mal, dime qué has hecho ese martes. Entonces, a lo largo de la semana podemos tener un registro para ver, vale, los días que has estado bien, ¿qué has hecho? Y puede que hagamos cosas que no le damos importancia, que realmente nos hacen estar bien. Entonces, el objetivo de eso, del ejercicio este que hago, es ese, ¿no? De decir, bueno, vale, pues vamos a ver qué cositas has hecho para poder estar bien. Y cuando estemos mal, intentar hacer estas cosas, para estar un poquito mejor. Claro, empezar a Entonces sí, descubrir. es lo que tú dices, tenemos la capacidad de estar mejor y muchas veces no sabemos cómo lo hemos hecho. Sí. Y es importante a veces mirarnos a nosotros y nosotras mismas, para saber realmente qué hemos hecho para estar mejor, para Sí. potenciarlo cuando hay que potenciarlo. Claro. Bueno, otra película que está muy buena, que bueno, es española, se llama Tok Tok. No sé si la viste. Sí, la verdad, he visto un trocito y ya está. Pero sí, está muy bien, está muy bien. Es de, bueno, Es parodia, es como una parodia, ¿no? De sí, lo que serían los talks, pero como que te deja una imagen muy importante en el tema de entender al otro, ¿no?
porque a veces uno como que ve a la persona que tiene un toque y como que ya la clasifica o la aparta y tal, es como que te ayuda a entenderlo y verlo de otro lugar y como que dice unirlo más a lo social y a colaborar Claro. y ser parte, y está bueno. Ujú. Después, como para preguntarte también, ¿qué pautas, como quien dice, tenés o se tienen a la hora de los ataques de pánico? Como quien dice, tips o consejos o cosas, ¿hay Vale. algo? Vale, te lo resumo un poco, ¿vale? Porque Sí, es un sí. proceso muy largo. Pero en primer lugar, evitar comprobaciones. Eso te lo he dicho ya antes, Sí, pero sí. es que es Es imprescindible. fundamental. Evitar Sí. comprobaciones. Dos, no escapar de las situaciones que te lo provocan. Evidentemente, vamos a hacerlo poco a poco. Me explico. Si una persona tiene un ataque de pánico y es Nochebuena, no le voy a mandar al centro comercial ese día. Claro. Quiero decir, seguramente le mandaré al centro comercial un lunes, normal, que no sea ni un día festivo, para comprar lo que sea a una hora que haya poquita gente. Y poco a poco ya irá yendo a más aglomeración, ¿no? Por ejemplo, si lo que le da ataques de pánico es las aglomeraciones, en este caso. Evidentemente, si una persona con ataque de pánico lo primero que hace es exponerse a un día de Nochebuena en un centro comercial, me va a decir, pues mira, no vuelvo. Claro. Entonces hay que hacerlo poco a poco, exponerse. Entonces, hemos dicho comprobación, exposición de manera gradual, importante, gradual, ¿eh? Evitar conductas conductas como de escape, ¿no? Que no nos damos cuenta que las tenemos, pero las tenemos. Por ejemplo, hay gente que cuando está trabajando se encuentra mal, se va al baño o se va fuera del trabajo un momento para despejarse. No, nos quedamos ahí porque realmente no te va a pasar nada si no te vas. Nos quedamos y se pasa. Por ejemplo, otra conducta, vale, que lo suelen hacer mucho las personas que tienen ataques de pánico. Yo estoy bien, pero por si acaso siempre llevo en el bolso la pastilla para si me encuentro mal. No, eso también hay que evitarlo, ¿vale? Otra cosa que tenemos que hacer, trabajar con los pensamientos. Lo primero que hacemos en un ataque de pánico es hacer un diario, observar los pensamientos, las emociones y las conductas. Las emociones es muy difícil cambiarlas, así de primeras, ¿no? Pero sí que se pueden cambiar a través de los pensamientos. Entonces, observamos los pensamientos que hay y trabajamos con aquellos, como hemos hablado al principio, que son irracionales, que no tienen ninguna evidencia. Por ejemplo, cuando voy a una entrevista, es que no sé, un pensamiento racional podría ser... No estoy capacitado para esto y sabes que sí, estás capacitado. por ejemplo, exacto. O empiezas a notar los síntomas y un pensamiento racional sería, me está entrando un infarto. Claro. Vale, primero no, porque te ha pasado otras veces, en las veces que te ha pasado has ido al médico y te ha dicho que era ansiedad, y al igual que ha venido otras veces y te va a ir, bueno, trabajamos Pensarlo con de manera más ¿no? fría, podría decirse. Claro, y crear lo que hemos dicho antes del elefante rosa, eso es la clave, crear un pensamiento alternativo, ¿vale? Elefante rosa es el pensamiento negativo o el pensamiento automático, irracional, y entonces creamos el pensamiento alternativo. Perdona, he dicho pensamiento alternativo, no, el elefante rosa sería el pensamiento nocivo, sí, ¿no? El pensamiento automático que sale, y el caballo rosa y el caballo azul sería el pensamiento alternativo para quitarle importancia a esto. Por ejemplo, elefante rosa, me están dando un infarto, caballo azul. He ido otras veces al médico y no era un infarto, con los mismos síntomas. Si fuera un infarto, cuanto más actividad haría, peor estaría, y en este caso es al revés, cuando intento descansar estoy peor, eso es que es ansiedad. Bueno, intentamos aplicar pruebas, ¿vale? Las pruebas las apuntamos y las tenemos en cuenta siempre que tenemos ese pensamiento. Y segundo paso, mirar a ver qué conductas estoy haciendo. Por ejemplo, me están dando un infarto, voy a comprobar el pulso para ver si todo va bien. No, es que mismo cuando uno piensa, puede acelerar el pulso. Exacto. O sea... Entonces, ¿qué hacemos? Primero de todo, aceptamos que estamos pensando esto y generamos los pensamientos alternativos que hemos hablado antes en terapia. Y en segundo lugar, evitar las conductas, ¿vale? Evitar las conductas de comprobación y intentar focalizarnos en algo. Respiramos, como hemos trabajado en consulta, ¿no? De diafragma. Focalizamos nuestra atención en algo sin evitar el pensamiento, ¿vale? Aceptando que está, pero intentamos focalizar nuestra atención en otra cosa. Sí. Y poco a poco va pasando. Por ejemplo... ¿Qué pasa? De esta manera, cada vez tenemos menos este pensamiento y cuando lo tenemos cada vez el malestar dura menos tiempo. Claro. Por ejemplo, yo en mi página publiqué una cosa en Instagram, una idea, bueno, que se me ocurrió a mí hacerlo como ejercicio,
en el hecho de cuando estoy mal, cuando me da ansiedad, escribo las cosas que pienso sobre lo que me está pasando y sobre mí. Entonces luego las leo en otro momento en el cual no estoy tan mal, o sea, o estoy bien, o cuando se me pasa eso. Entonces es como que de esa manera voy reconociendo cuáles son los pensamientos irracionales, cuál es el elefante rosa. En- Muy bien, es que esa es la clave. ento- Lo que tú haces es lo que hay que hacer. y entonces empezás a hacer eso y empezás a, como quien dice, a identificar esos elefantes rosas. Y después lo que haces es que cuando estás bien también, escribís tus cosas, lo que sentís vos, las cosas que sentís que están bien, lo que te hace bien. Entonces cuando estás mal, también lees eso y como que dice te das cuenta de también de que hay cosas que son irracionales que pensás en el momento porque en realidad no tenés esas cosas. Y lo compartí, lo Exacto. arranqué a hacer como se me ocurrió la idea esa, por el hecho de que yo soy una persona que a veces cuando estoy mal me pongo a escribir y me desahogo de esa manera. Entonces lo escribo en el blog de notas del celular, ¿no? Y después leyendo, o sea, en el blog de notas después leía cosas que tenía hace mucho tiempo y leía cosas que decía, o sea, ¿cómo puedo llegar a pensar esto? O sea, ¿Cómo pudiste llegar a pensar esto? claro, Claro. y es como que está bueno porque más o menos como que, obviamente que no te digo que vas a leer una cosa después y te vas a decir ya en el momento, ah, no, esto no existe, esto es un elefante rosa y puf, se va, o sea, del plano, ¿no? Lleva su Claro. proceso, ¿no? Pero para hacer eso hay que hacer, exacto, para hacer eso hay que hacer primero lo que tú has hecho. Identificar en el momento en el que estás mal qué elefante rosa Claro, hay. y Y poco a es un proceso poco que lleva, ¿no? No es algo que hacerlo, lo haces lleva de un tiempo, lleva momento para el tiempo. otro, pero me parece que es algo como que simple que puede practicar todo el mundo, porque todo el mundo tiene al alcance un Sí, celular o una hoja y un lápiz y poder escribirlo y luego leerlo, me parece que como que está bueno, porque además te ayuda a conocerte, porque, o sea, vos cuando estás bien, conocés partes tuyas que no conocés estando mal, y vos estando mal también conocés partes tuyas que no conocerías nunca estando bien. Es como que a veces somos como múltiples personalidades y tenemos que ir, como quien dice, correlacionando y viendo las maneras en cómo nos reconocemos en los diferentes momentos y después ir uniéndolos. Eso es como lo importante, no entender que somos una persona como que tiene solamente una actitud o una manera de pensar. En realidad tenemos varias maneras de pensar según el estado de ánimo o el estado en el cual nos exacto. encontremos. Y ta, si les interesa pueden ir a verlo. Está en la página y hay como que dice unos ejemplos que puse. Y ta, es para, si les sirve, obviamente no es algo que digas, se aprobó en la Universidad de Cambridge. No, es un ejercicio que a algunas personas capaz que les puede servir, otras personas no, pero si les ayuda, obviamente que lo pueden hacer y estaría bueno que tengan el resultado que más o menos de a poco voy obteniendo, porque yo sigo encontrando elefantes rosas a cada rato. Entonces es como, no es que desaparecen completamente, pero por lo menos cada vez menos. Y además de eso, has dicho una cosa que creo que hay que hacer hincapié, que es que llevas mucho esfuerzo. Yo siempre digo que para obtener un beneficio mental es igual para obtener un beneficio físico, me refiero. Si tú, por ejemplo, vas al gimnasio un día y haces 10 pesas, seguramente no tengas No, resultados. O si un día haces dieta, no vas a tener resultados. ¿Cuándo vas a tener resultados? Cuando esa dieta o ese ejercicio físico lo sigues durante un tiempo no, determinado, y ¿no? es constante también. Es lo mismo, Cuando es exacto. Y cuando constante, es constante, porque si un día estás a dieta y 2 días estás comiendo lo que te dé la gana, pues seguramente eso no da efecto. claro. Entonces, en terapia es lo mismo, es un esfuerzo mental. Sin esfuerzo siempre van a salir elefantes rosas. Y con esfuerzo van a salir caballos azules. Entonces, para tener caballos azules hay que hacer un esfuerzo mental. Sí. Desgraciadamente, para que haya el elefante rosa no hay que hacer ningún No, esfuerzo, eso viene aparece solo. automáticamente. Por eso, que es igual que físicamente. Para estar mal es muy fácil estar mal. No hacer nada, comer lo que te dé la gana en cada momento y ya está. Pero para estar bien sí que requiere un esfuerzo, porque quien diga que no le genera ningún esfuerzo, generan hábitos saludables, por supuesto que hay que tener un esfuerzo, porque hay que renunciar a cosas que en un momento dado te pueden apetecer. Pues mentalmente es igual. Quien diga que no le genera ningún esfuerzo estar bien, perdona, pero no me lo creo. No, obvio. Porque es un esfuerzo diario y constante.
Claro. como tú bien has dicho, es un esfuerzo constante. Y sí, obviamente que siempre vas a estar momentos en los cuales vas a recaer un poco más o recaer un poco menos, pero el hecho es que está en uno, no, como que dice, no abandonar eso y seguir tratando de conocerte aunque te duela, ¿no? Y, o sea, Mm. y decirlo, lo primero que sentís, la primera idea, aunque te parezca la más loca, y escribirla, tratar de plasmarla y luego leerla Sí, en sí, otro sí, es que momento. es eso la clave. Aunque te parezca la más loca, te refieres a escribe sin filtros. Claro, escribir sin Escribe filtros. lo que piensas. Claro, Entonces, esa es la clave, porque si escribes con filtros estás engañando a ti mismo, no tiene ningún es que sentido. después no vas a tener algo como para analizar tan contundentemente como si lo Exacto. escribiera sin filtros. Porque en realidad, uno cuando está en los momentos de un ataque de ansiedad, ataque de pánico, uno no tiene filtros. Ese es el problema. Entonces es cuando si vos lo querés escribir con filtros, o luego tratás de poner un filtro, es como que no tiene mucho sentido. Está, Claro, no, es así, no hay que poner filtros, porque si pones filtros no se puede trabajar con ese pensamiento. claro. Porque si el pensamiento ya tiene evidencias, dices, bueno, vale, pues entonces lo dejamos ahí porque tiene evidencias que lo mantienen. Pero normalmente cuando el pensamiento es elefante rosa no tiene casi ninguna evidencia. Sí. Entonces hay que ir eliminando eso. Sí. Y para hacer eso no hay que tener filtros. Es poner la idea más loca primera que te venga a la Claro, cabeza. y Tal asociarla, y cual, tal asociarla con cual. lo que sentís en el momento. Claro. Correlacionarla correctamente y decir, mirá, yo siento esto sobre mí y me hace sentir esto. Y esto me hace querer hacer esto. Y pero si hago esto, ¿cómo hago? O sea, es todo como quien dice, generar ese nexo con esas conexiones, no ponerle filtro para poder analizarla luego y de a poco como quien dice ir transformando el pensamiento que tenemos. Bueno, la Exacto. verdad, muy interesante este programa. No Sí, estuvo, la verdad, no estuvo tan, como quien dice, tan armado como otros. Tratamos de hacerlo como que vaya fluyendo y vaya, como que vayamos tirando cosas que nos vayan ocurriendo en la mente en el momento. Y la verdad estuvo muy interesante. No sé si querés pasar tu página por si te quieren consultar algo y fijarte en lo que publicás, esas cosas. sí, bueno, mi Facebook y mi página es igual. Alejandra Santos, psicóloga, tal cual suena. Psicóloga sin acento porque Instagram no deja. Entonces es muy fácil. Alejandra Santos, psicóloga. Y cualquier cosa, cualquier duda que tenga, pues tanto a ti como a mí, que nos contacten y les ayudaremos lo máximo que Sí, obvio, podamos. yo igual lo voy a poner en la descripción, como pongo siempre. Pero cualquier cosa vayan y vean el contenido, está muy bueno. Y además si quieren también proponer temas que quieran hacer más adelante, y eso Exacto. estaría muy bueno. Así que no queda más que decirte que muchas gracias por participar de un nuevo episodio. Y nos estamos Igual. viendo. Perfecto. Hasta luego, nos vemos.